Es importante primero conocer qué es el síndrome metabólico. Este es un conjunto de factores de riesgo cardiovascular, el cual está constituido por obesidad de distribución central, dislipidemia, la cual se va a caracterizar por una elevación de las concentraciones de triglicéridos o bien por la disminución de las concentraciones de colesterol HDL, así como anormalidades en el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial. Y todos estos criterios que he mencionado están estrechamente asociados a la resistencia a la insulina. El ATP3 establece que si un individuo presenta 3 o más de estos criterios, se considera que padece síndrome metabólico. Y los criterios y valores establecidos son obesidad central cuando la circunferencia de cintura es mayor a 102 centímetros en hombres o mayor a 88 centímetros en mujeres, alteración en el metabolismo de carbohidratos al presentar glucosa en ayunas mayor a 110 miligramos sobre decilitros, triglicéridos mayores a 150 miligramos sobre decilitros, presión arterial cuando ésta es mayor a 130 sobre 85 milímetros de mercurio, y colesterol HDL cuando es menor a 40 miligramos sobre decilitro en hombres y menor a 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. Las encuestas en los últimos años han mostrado una prevalencia al alza de los componentes del síndrome metabólico. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud 2018 mostró una prevalencia de hipertensión arterial de 18.4%, de diabetes de 10.3% y de colesterol y triglicéridos elevados de 19.5%. Podemos observar claramente un aumento en la población que los padece cuando lo comparamos con los resultados de ENSANUD 2012. Fernández en el 2016 reportó que el 25% de la población adulta mundial presenta síndrome metabólico. Es por eso que resulta importante tener alternativas no farmacológicas para el tratamiento del síndrome metabólico, en donde están los compuestos bioactivos, y podríamos caracterizar que las proteínas son parte de los compuestos bioactivos, y estos representan a unas de las principales componentes de los alimentos. Estas son macromoléculas, las cuales son complejas desde los puntos de vista físico y funcional y van a desempeñar distintas funciones en nuestro organismo que son de importancia crucial. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, pero también tenemos a los péptidos bioactivos, los cuales van a estar formados por 2 a 15 residuos de aminoácidos, y su producción la podemos obtener de acuerdo al procesamiento industrial de alimentos o bien durante la digestión gastrointestinal. Pero ¿cuáles son las actividades que estos péptidos bioactivos van a ejercer? Estos son antimicrobianos, pueden ser opiáceos, antioxidantes, antihipercolesterolémicos, antitrombóticos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, etc. Y la actividad biológica que estos péptidos bioactivos presenten, esta va a estar relacionada según la composición y la secuencia de aminoácidos que los compongan. Ahora, hay distintas fuentes de proteína. Esta puede ser de origen animal. En las de origen animal podemos encontrar a la carne, al pescado, huevos, lácteos, entre otros, por lo que hemos sugerido 3 subtemas distintos. Uno de ellos es el efecto del consumo de proteína de origen animal en el metabolismo de la glucosa, el efecto del consumo de proteína de origen animal en el metabolismo de los lípidos y el efecto del consumo de proteína de origen animal en la presión arterial. Estos mismos subtemas están también en las proteínas de origen vegetal, pero ¿cuáles son estas o dónde podemos obtener estas? Pueden estar presentes en legumbres como las lentejas, los garbanzos, habas, frijoles, etc. En los cereales como el arroz, trigo, maíz, avena, amaranto, entre otros, y en frutos secos como los cacahuates, nueces, almendras y demás. Se han sugerido distintos mecanismos de acción por los cuales la glucosa en sangre puede verse disminuida cuando hay la presencia o el consumo de la proteína de origen animal o el estudio del mismo. En NASRI colaboradores en el 2015 investigaron el efecto terapéutico de las proteínas musculares del pez gobio sin digerir y sus hidrolizados en ratas alimentadas con una dieta alta en grasas y alta en fructosa. Ellos encontraron que las ratas que fueron administradas con los hidrolizados observaron una disminución significativa en sus niveles de glucosa en sangre y también se vio disminuida la actividad de la alfa-amilasa. Sin embargo, en aquellas que tuvieron el tratamiento de las proteínas musculares del pez enteras o intactas, no disminuyeron los valores de glucosa en sangre. Esto ellos pueden asociarlo debido a las diferencias en la longitud,
en la cadena y en la secuencia de aminoácidos de los péptidos utilizados. En el 2010 se evaluó el efecto del consumo de proteína de suero de leche y su hidrolizado sobre las concentraciones de glucosa e insulina en sangre en adultos jóvenes, quienes presentaban un estado de salud normal u óptimo. En este estudio encontraron que la proteína de suero de leche en cantidades pequeñas y cuando es consumida antes de una comida reduce los niveles postprandiales de glucosa en sangre, así como la ingesta de alimentos. A diferencia del estudio que acabo de mencionar de Narri y colaboradores, en este estudio encontraron el efecto mayor en la proteína y no en el hidrolizado. Incluso los investigadores mencionan que los mecanismos no insulinotrópicos requieren la estimulación que surge de la digestión de las proteínas intactas. En cuanto al efecto que pueden tener las proteínas de origen animal en el perfil de lípidos, encontramos el trabajo de Ransvik y colaboradores en el 2013, quienes evaluaron el efecto del hidrolizado de proteína de krill en el metabolismo de lípidos y ácidos biliares en ratones. Ellos encontraron que en los ratones que fueron suplementados con la proteína de krill, aumentó el catabolismo de ácidos grasos hepáticos a medida que se incrementó la actividad del gen diana PPAR alfa CPT2. Que de acuerdo a lo que se ha informado, PPAR alfa induce genes que codifican enzimas implicadas en la oxidación de ácidos grasos mitocondriales, por lo que la regulación con este hidrolizado de los ácidos biliares puede poseer la capacidad de modular la oxidación de ácidos grasos hepáticos, reduciendo así la concentración de triglicéridos en plasma. En el 2012 se determinaron los efectos del hidrolizado de albúmina de garbanzo, sobre el perfil de lípidos de ratones alimentados con una dieta alta en grasas. Aquí lo que hicieron es que tenían distintos grupos de estudio, pero uno fue de dieta normal, otro fue alimentado con una dieta alta en grasas, y los otros 3 grupos restantes fueron alimentados con la dieta alta en grasas, pero obtuvieron distintas dosis de dicho hidrolizado, una dosis baja, media y alta. Y de acuerdo a la dosis que ellos obtuvieron fue como aumentó la disminución de los triglicéridos. Esto fue algo dependiente de la dosis. También de acuerdo al consumo o a la administración de este tipo de dietas, se vieron aumentados los niveles de colesterol LDL. Y la disminución de los mismos fue de acuerdo también a la dosis. En este caso, la dosis alta fue la que obtuvo una disminución mayor del colesterol LDL, lo cual esta mejora puede adjudicarse a que el metabolismo del colesterol esto surgió a través de los receptores hepáticos o bien que podría estar relacionado con el aumento de la actividad de la lipoproteína lipasa o una combinación de las mismas. Ahora, en cuanto a la presión arterial y a la función de la proteína de origen animal, regularmente se han hecho estudios in vitro en donde se busca la identificación de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En este caso, Girgi y colaboradores en el 2015 evaluaron la actividad inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina de un hidrolizado de bacalao y de péptidos bioactivos del mismo. Ellos encontraron que efectivamente el péptido fue el que redujo la presión arterial dentro de las primeras 2 horas a partir de la administración oral y que se mantuvo hasta después de 24 horas. Lo que sugiere que la absorción del mismo fue más rápida en el tracto gastrointestinal de aquellas ratas en comparación pues con el hidrolizado. En el 2016 se evaluó el efecto de un hidrolizado de clara de huevo en ratas espontáneamente hipertensas. Eran 3 grupos de estudio, el grupo control y 2 grupos que tenían una dosis baja y alta de este hidrolizado. A pesar de que ambas dosis llevaron a una disminución en los valores de la presión arterial e incluso a ser menores que los del grupo control, la reducción solo fue significativa en aquellas ratas que fueron administradas con la dosis alta, y esto podría asociarse con una vasodilatación ex vivo mejorada que redujo el estrés oxidativo debido a que las ratas espontáneamente hipertensas muestran vasodilatación deteriorada. Ahora ya en cuanto a la proteína de origen vegetal,
encontramos en los estudios o mecanismos que se han relacionado para la glucosa en ayunas, aquel elaborado por González y colaboradores en el 2018, quienes investigaron in vitro el efecto de los péptidos de germinado de soya en la inhibición de la DPP4, la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa. Encontraron que aquellos péptidos mayores a 10 kilodaltons son eficaces para inhibir la enzima DPP4 y que los péptidos menores a 5 mostraron una mejor inhibición de las enzimas alfa-amilasas y alfa-glucosidasas, y aquellos entre 5 y 10 en algunas ocasiones llegaban a mostrar ambos efectos. Aquí se puede verificar que de acuerdo al tamaño de los péptidos es que nosotros podemos encontrar distintos mecanismos que puedan reducir la glucosa en ayunas. Hernández y colaboradores en el 2020, ellos evaluaron el efecto del consumo de concentrado de proteína de frijol y harina cocida de frijol. Encontraron una reducción significativa en los niveles de triglicéridos en los grupos suplementados con ambos compuestos, además de concentraciones de glucosa e insulina más bajas en comparación con el grupo control. La diferencia entre estos grupos fue que en el caso de aquellos que fueron alimentados con el concentrado de proteína de frijol, encontraron mejores resultados en cuanto a una pérdida de grasa mayor y un aumento en la masa magra en comparación con el otro grupo. En el 2019 se estudió la eficacia de un decapéptido de un hidrolizado de proteína de papa obtenido con alcalasa en ratones machos inducidos a diabetes. Esto fue a través de estreptozotocina. Aquí los animales que fueron administrados con APPH se vio que se vieron regulados los niveles de glucosa en sangre y también hubo un efecto en los niveles de hemoglobina glucosilada, triglicéridos y colesterol total. Por lo que se puede sugerir que la PPH puede ayudar no solamente a la glucosa en ayunas, sino también en algunos componentes del perfil de lípidos. En el 2004, Moriyama y colaboradores evaluaron el efecto de la beta-conglicinina y glicinina de soya sobre el perfil de lípidos en ratones normales y obesos. Ellos encontraron que los niveles de triglicéridos y también de glucosa en el grupo de ratones con dieta suplementada con la beta-conglicinina fueron más bajos que en los grupos de control y el grupo de con glicinina. En este caso, lo que se sugiere es que las actividades de las enzimas relacionadas en el metabolismo de los ácidos grasos podrían alterar los niveles de triglicéridos en el hígado y probablemente los niveles del colesterol VLDL. Amaral y colaboradores en el 2014, ellos evaluaron el efecto del consumo de la globulina 11S aislada del garbanzo en el perfil de lípidos en ratas Wistar macho adultas con hipercolesterolemia. En el grupo que fue suplementado con esta globulina 11S, los niveles séricos de triglicéridos fueron 28% menores a los del grupo de animales con hipercolesterolemia. Aquí podemos analizar que la globulina 11S, esta podría estar involucrada en el metabolismo de los triglicéridos, lo que podría atribuirse a los posibles efectos reguladores de esta fracción en el factor de transcripción de la proteína de unión al elemento regulador de esterol 1, que se encuentra asociado con genes implicados en la biosíntesis de ácidos grasos. Shan y colaboradores en el 2016, ellos se encargaron de evaluar los efectos de la proteína de salvado de arroz desgrasado, la proteína de salvado de arroz fresco y los hidrolizados de estos dos que mencioné anteriormente. Encontraron que en el grupo suplementado con el hidrolizado de la proteína de salvado de arroz fresco se encontraron las concentraciones de colesterol LDL más bajas, además de tener una menor expresión del factor de transcripción de la proteína de unión al elemento regulador del esterol 2, el cual se encarga de regular la biosíntesis del colesterol. En cuanto a la proteína vegetal, pero en este caso ya a la presión arterial, tenemos que en el 2010
se realizó un trabajo para caracterizar las proteínas presentes en las lentejas rojas, obteniendo distintas fracciones como albúminas, legúminas y bicilinas. Sin embargo, la legumina fue la que mostró una mayor actividad en comparación con las otras fracciones. Y como he venido mencionando, pues esto pudo deberse a la composición peptídica particular o a su mayor contenido proteico. García y colaboradores en el 2014, ellos evaluaron distintas proteasas a diferentes tiempos de hidrólisis con el objetivo de obtener hidrolizados multifuncionales a partir de concentrados proteicos de lenteja. Ellos encontraron que el hidrolizado producido por la proteasa sabinasa después de 2 horas de hidrólisis mostró la mayor actividad inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina y también actividad antioxidante. Unos años más tarde, ellos, ya que habían podido encontrar este hidrolizado, pues ahora se encargaron de identificar péptidos con actividad antioxidante e inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina liberados por la hidrólisis de esta proteasa en un tiempo de hidrólisis de 2 horas. Ellos encontraron que la inhibición de la ECA se basa en la formación de enlaces de hidrógeno entre los residuos C-terminales de péptidos bioactivos y los residuos del sitio catalítico de la ECA. Y para así ellos poder confirmar la estabilidad gastrointestinal, los péptidos bioactivos de la lenteja se trataron de forma in vitro en una digestión gastrointestinal simulada y se encontró que la acción de las enzimas digestivas aumentó la doble actividad de los péptidos. Finalmente, como conclusiones, tenemos que el síndrome metabólico actualmente va en aumento en un porcentaje alarmante en la sociedad. Sin embargo, los fármacos que están siendo utilizados para el tratamiento de este padecimiento y de sus comorbilidades tienen a largo plazo una serie de efectos secundarios perjudiciales para la salud, por lo que actualmente se está demostrando que los péptidos bioactivos, ya sean estos de fuente de origen animal o vegetal, pueden ser una actividad alternativa en el tratamiento del síndrome metabólico y de sus comorbilidades, debido a que los mecanismos de acción aún no están del todo elucidados. Es por eso que se sugiere que haya un aumento en las investigaciones, ya sea en modelos in vitro o in vivo, en cuanto a este tipo de péptidos o proteínas, para poder así encontrar aquellas alternativas que permitan que se disminuyan aquellos efectos secundarios.